Buenos días, mis amadas hermanas. Hoy ya es jueves 11 de agosto del 2022 y es nuestro quinto día de devocional. Antes de comenzar, vamos a repetir nuestro versículo para esta semana. Todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará. Lucas 17:33. El título para los devocionales de esta semana: Acordaos de la mujer de Lot. Hoy vamos a ver la tercera etapa, cómo salieron de Sodoma. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica, a Lucas capítulo 17, de los versículos 26 al 33. La palabra del Señor dice así: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Vamos a orar, mis hermanas. Amado Señor y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, porque por tu gran misericordia podemos abrir nuevamente tu palabra, escudriñarla y conocer tu voluntad. Gracias por mostrarnos el camino por donde debemos andar. Perdónanos, Padre, si aún somos rebeldes, si aún las cosas que hacemos no son de tu agrado. Ten misericordia de cada una de nosotras. Permite que pongamos por obra, Padre, tu palabra. Ayúdame nuevamente, te lo pido. Dame la sabiduría que necesito, Señor, que mi vida pueda ser usado como un vaso de barro en tus manos para gloria y honra tuya. Ayúdame, te lo pido. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, como les comenté, vamos a ir a la tercera etapa ya, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos estudiado. Hemos visto la primera etapa, acordados de cómo llegaron a Sodoma. Vimos cómo era la vida de Lot y su familia antes de llegar a vivir en Sodoma. Vimos que ellos vivían dentro de la voluntad de Dios, con el cuidado de Dios, bajo la protección de Dios, con la provisión de Dios. Pero se levantaron argumentos en el corazón y en los pensamientos de Lot y decidió buscar un lugar mejor a su propio parecer, pero un lugar fuera de la voluntad del Señor. Y él y su familia partieron hacia las llanuras del Jordán. Fue guiado por los deseos de sus ojos, por lo que su carne anhelaba, y poco a poco puso sus tiendas hasta llegar a morar dentro de Sodoma. Vimos también la segunda etapa, cómo vivieron en Sodoma. Vimos la vida de Lot. En su vida pública tenía un lugar dentro de los moradores de Sodoma, de los hombres perversos de esta ciudad. En su vida familiar no fue un buen esposo, no supo ser la cabeza para su esposa, no fue un buen padre, no les enseñó a sus hijas acerca de la santidad, del temor a Dios, del yugo desigual. Y en su vida personal tenía un corazón afligido. Él sabía que las personas que moraban en esta ciudad eran perversas, pero aún así no salió de esta ciudad hasta que Dios por su misericordia envió a unos ángeles antes de que su ira sea derramada sobre Sodoma. Respecto a la vida de la mujer de Lot en Sodoma, también tenía una vida pública,
probablemente muy parecida a la vida de Lot, con amistades. Sus amigos eran personas que vivían en esta ciudad, personas perversas que no temían al Señor, personas que influenciaban en su vida. En su vida familiar tampoco tuvo una buena relación con su esposo. No llegó a edificar su casa, ni tampoco fue corona para su esposo, sino carcoma. Y con sus hijas no fue una buena madre, ni tampoco una buena maestra. No les enseñó a amar las cosas del Señor. En su vida personal, su corazón siempre estuvo en Sodoma, pues aun cuando salió de esta ciudad, ella miró atrás, siempre estaba mirando atrás. Acordaos de la vida de las hijas de Lot en Sodoma también. En su vida pública, ellas llegaron o iban a emparentar con hombres perversos de esta ciudad. Sus futuros esposos iban a ser hombres malos, moradores que no temían a Dios. En su vida familiar, tampoco tuvieron una buena relación con sus padres. Y en su vida personal tenían un corazón inmundo, pues ya cuando el tiempo que Sodoma había sido destruido, ellas vivían ya en una cueva con su padre. La Biblia dice que le dieron a beber vino, se acostaron con él, cometieron incesto sin remordimiento, y como resultado de este gran pecado nacieron dos enemigos del pueblo de Dios. Hoy vamos a ver la tercera etapa. Acordaos de cómo salieron de Sodoma. Para eso vamos a ir nuevamente al libro de Génesis, al capítulo 19, a los versículos del 15 al 22. En el versículo 29 del libro de Lucas, capítulo 17, la Biblia dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma. Esta es la salida y final de la familia de Lot en Sodoma. Vamos a imaginar que ese día el sol estaba saliendo por el lado oeste, sobre la ciudad de Sodoma y también sobre todas las ciudades de la llanura. Pero juntamente con la salida del sol, había llegado el tiempo en el cual la ira de Dios sería derramada sobre esta ciudad y sobre todos sus moradores. Y Abraham alzaría sus ojos y contemplaría el gran humo que salía de Sodoma y Gomorra como un gran horno ardiente. Si vamos al versículo 15, la palabra de Dios, el versículo 16 de Génesis 19, la palabra de Dios dice así: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Solamente a través de nuestro maravilloso Dios, por su misericordia para con él, por misericordia a Lot y a su familia, mandó a estos ángeles a que sacaran a su familia de esta ciudad que iba a ser consumida por la ira de Dios. Es posible salir de la ciudad de Sodoma, sí, pero solo a través de la misericordia y poder del Señor, y así poder escapar de la ira de Dios también. Y vamos a ver algunas etapas de la salida de Lot y su familia de Sodoma, juntamente con la maravillosa obra de misericordia de Dios en cada etapa. En Salmo 62:1 dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi refugio y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿A quién podemos correr, mis hermanas, por misericordia? No a este mundo, porque el mundo solo nos usa y cuando ya no le servimos nos va a desechar. Pero el Señor tendrá misericordia de nosotras. Y nuestro Dios nos demanda que salgamos de la ciudad de la ira. Es la orden: salid, salid, porque la ira de Dios va a ser derramada. En 2 de Corintios capítulo 6, el versículo 17 dice: por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Por qué sigues en el lugar donde la ira de Dios va a ser derramada? Sal de ese lugar. Es la orden que Dios te está dando a ti y a los tuyos. El plan de Dios es salvar a las familias y desde el principio siempre fue así. Lo hizo con la familia de Noé, lo hizo con la familia de Lot y también lo quiere hacer con nuestras familias, mis hermanas. En Hechos 16:31 la Biblia dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a ver la primera etapa. Acordaos de la preparación correcta para la salida de Sodoma. La preparación correcta de la salida de Sodoma de los versículos 9 al 14. De esta manera nosotros debemos preparar a nuestras familias, así como los ángeles lo hicieron con la familia de Lot. La protección a Lot y su familia de los sodomitas. En el versículo 10, la Biblia dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y esa es la obra que necesitamos en nuestras vidas, la protección del Señor, su cuidado, estar bajo sus alas. Pero protegidos de qué? Protegidos de este mundo perverso, de el azote, de toda la influencia de este mundo vil que no teme al Señor, que su obra esté obrando, que su presencia esté obrando en nosotras, que podamos sentir su protección cada día, mis hermanas. Tenemos que acordarnos de tener la actitud correcta hacia la obra del Señor. Y en su misericordia el Señor nos va a mostrar cómo es esta obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, así como lo hicieron estos ángeles con Lot y con su familia. Si vamos al versículo 10, la primera parte dice, entonces los varones alargaron la mano. Lot estaba sufriendo gran violencia porque estos sodomitas de cualquier manera querían tomar a estos dos ángeles que fueron a quedarse en la casa de Lot y hacer con ellos cosas muy viles. Y trataban de romper la puerta. Pero los enviados de Dios tomaron con sus manos a Lot y no lo dejaron a merced de los perversos. Gracias a Dios que el Señor tampoco nos deja a merced de los perversos, sino que nos toma de la mano y nos lleva al lugar donde podemos estar seguras, dentro de su voluntad, bajo su protección, solo por su misericordia. También dice en el versículo 10, metieron a Lot en casa con ellos. Qué maravillosa obra del Señor. Metió a Lot en su casa, lo metió al lugar donde él estaría protegido. La última parte dice del versículo 10, y cerraron la puerta. Cerraron la puerta, ahora nadie más podría entrar o salir. Si recordamos, el que cerró la puerta del arca fue Dios, y solo Él fue quien volvió a abrir la puerta del arca. Si nuestro Dios cierra la puerta, no va a haber nada ni nadie quien pueda abrirla. Cuánta misericordia hacia Lot y hacia su familia. Y en el versículo 11 la Biblia dice, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Para que estos no puedan seguir violentando a Lot y a su casa, van a ser heridos con ceguera. La Biblia dice desde el más joven hasta el más anciano. De manera que se fatigaban, es decir, ellos se cansaban, pero aún así ciegos buscaban seguir la puerta, querían de alguna manera llegar a cometer su maldad, querían llegar a cometer su finalidad, llegar a cometer lo que ellos habían trazado, lo que había en su corazón, sus pensamientos viles, sus deseos perversos. Pero vamos a ver también la advertencia a Lot y a su familia sobre Sodoma. En el versículo 12 la Biblia dice, y dijeron
los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Esta advertencia no fue solo para Lot, fue para su esposa, fue para sus hijas, pero también se hizo extensivo. ¿Tienes aquí alguno más? Podemos contemplar la misericordia de Dios, de nuestro Dios, en esta etapa también. Y las palabras de estos ángeles van a formar una gran pregunta. ¿Tienes aquí alguno más? ¿Cuántos tienen en casa? Dios quiere salvar a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos, el plan de Dios es salvar a todos los que están bajo tu cuidado, los que habitan en tu casa, tú y los tuyos. Y dentro de la advertencia a Lot y a su familia sobre los de Sodoma, también vamos a ver el contenido de esta advertencia. El versículo 12 dice: sácalo de este lugar. Es imperativo que así se haga, sácalos. No puedes perder más tiempo. Sácalos ahora. Este va a ser siempre el plan de Dios en su misericordia, el salvarnos de su ira a nosotros, a los nuestros. Por tanto, Él nos va a mandar que salgamos de este mundo vil, que no permanezcamos más en este mundo, porque su ira va a ser derramada. Pero también vamos a ver la razón de la advertencia. En el versículo 13 dice: porque vamos a destruir este lugar. En el tiempo de Dios, Sodoma fue destruida. Va a ser destruido este lugar. Y también va a pasar lo mismo con este mundo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él se sentará en el trono y va a juzgar. Y Él mismo va a ser quien derrame su ira sobre todo este mundo y sobre todos los moradores de este mundo, todos los que aman este mundo y las cosas perversas que ofrece este mundo. En la destrucción de Sodoma, ellos van a decir: se va a destruir este lugar va a quedar en ruinas. Este mundo, los que mucho aman los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, va a ser destruido este sistema. Dios lo va a destruir. ¿Y cuál es la razón de su destrucción? Si vamos al versículo 13, dice: por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto de delante de Jehová. Es decir, cuando dice aquí cuanto el clamor contra ellos, quiere decir el grito desgarrador de los piadosos, de los que sí temen a Jehová, ha subido de punto, es decir, se ha hecho grande delante del rostro de Jehová, y el Señor va a derramar su ira. En el versículo 13 de Génesis 13, la Biblia dice cómo eran estos hombres: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La maldad de estos hombres eran tan grandes que Dios cortó su misericordia. Él dijo: basta ya, no más, no los voy a dejar un día más sobre la faz de la tierra. Lo mismo hizo en Génesis capítulo 6, en el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y este pensamiento no es diferente al pensamiento en estos tiempos, al pensamiento del mundo. Ellos solo buscan el mal, no temen a Dios, han dado la espalda a Dios y prefieren hacer lo que ellos quieren y piensan que no van a ser juzgados. La tierra en los tiempos de Noé fue juzgado. Sodoma en los tiempos de Lot fue juzgado, y el mundo también será juzgado. Y una cosa más, dentro de la advertencia, la familia de Lot sobre Sodoma va a ser la repetición de esta advertencia. Dios quiere que repitamos a todos que va a ser destruida. La ciudad de la ira será destruida. En el versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas pareció a sus yernos que se burlaba. Lot habló a sus yernos. Y este es el mensaje que debemos dar a cada uno de los nuestros.
prepararnos para la venida de Dios, para el tiempo de su juicio, predicarles sobre la advertencia para que ellos puedan llegar a creer en el Señor, en su misericordia, pero también sobre sus justos juicios. Por eso es que Lot les va a decir, levantaos. Esta palabra quiere decir erguirse. Él les dijo a sus yernos, levantaos. Ya dejemos de estar sentados en la corriente de Sodoma, levantémonos de esta situación, mis hermanas, no sigamos viviendo siguiendo la corriente de este mundo. Es tiempo de levantarnos. Él les dice, salid de este lugar, es decir, fuera, huyan de esta ciudad. La ira de Dios viene. No estén cómodos en esta perversa ciudad. Dentro de esta perversa ciudad, mis hermanas, no estemos cómodas dentro del sistema de este mundo, dentro de hombres amadores del mal. No nos sintamos cómodas en este lugar como hijas de Dios. Este no debe ser nuestro lugar. Debemos salir. Él también les dice, entiendan que Dios lo va a destruir. El verdadero Dios va a destruir esta ciudad perversa. No es una broma, no es un chiste, va a pasar. Pero lamentablemente por el mal testimonio que lo tenía delante de las personas de esta ciudad, pues a sus yernos les pareció una broma. No le creyeron, pensaron que no era verdad. Lastimosamente, podemos decir muchas cosas con nuestra boca, pero nuestra vida predica otra cosa. Nuestro testimonio no es bueno ante los demás. Debemos preparar a nuestras familias, así como estos ángeles lo hicieron con la familia de Lot. Protejámoslos de este mundo perverso para que no sufran la violencia de este mundo. Prediquemos y repitámosles las advertencias del juicio venidero de Dios sobre este vil mundo, porque sí la ira de Dios será derramada. Y no olvidemos que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por esa infinita misericordia. Él extiende sus manos, nos dice, sal de la ciudad de la ira, levántate, huye porque mi ira será derramada. Cobijémonos dentro de la misericordia del Señor y no tengamos oídos sordos, mis hermanas. Advirtamos a los demás, la ira de Dios será derramada, la paga del pecado es la muerte. Gracias, mis amadas hermanas, por su tiempo. Espero que este devocional sea de bendición para ustedes. Continuamos el día de mañana, si Dios así lo permite.